Judas en su carta nos recuerda a los creyentes que la oposición es inevitable. Se necesita tener compasión para con los pecadores. También Judas nos recuerda de los atributos inefables de Dios. Él denuncia a los que socavan la fe verdadera. Judas también advierte a sus lectores del castigo de Dios en el Antiguo Testamento, con Génesis capítulo 6, Números capítulo 14. Habla del castigo de Dios de personas, de ángeles, de ciudades de los cuales se esperaba más. Judas deja saber sin duda que Dios todavía castiga el pecado. Como hemos leído en semanas anteriores, el autor de esta carta, Judas, nos hace recordar que los apóstoles habían profetizado la venida de burladores. Esto también lo hizo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3, los cuales aman las cosas terrenales y siembran semillas de discordia entre los creyentes. Esta epístola está dirigida a todos los creyentes del Evangelio. Su intención es resguardar a los creyentes contra los falsos maestros que habían empezado a infiltrarse en la iglesia cristiana y a diseminar preceptos peligrosos para reducir todo el cristianismo a una fe solo de nombre y a una profesión externa del Evangelio. Habiendo negado así las obligaciones de la santidad personal, enseñaban a sus discípulos a vivir en sendas pecaminosas y al mismo tiempo los halagaban con la esperanza de la vida eterna. Aquí se demuestra el carácter vil de estos seductores y se pronuncia su sentencia. La epístola de Judas concluye con advertencias, con amonestaciones y consejos para ti y para mí. La epístola de Judas va dirigida a un grupo de creyentes judíos cristianos de la diáspora, radicados posiblemente en Siria. Estos creyentes quizás conocían las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles, pero tenían la tendencia a descuidar la enseñanza de la realidad de los juicios divinos a causa de un énfasis desmedido sobre la gracia divina. A esto añades que en la iglesia, como hemos mencionado, se habían infiltrado falsos profetas, falsos maestros y estaban desviando al pueblo. La epístola de Judas es una carta breve y como tal se presenta como una obra unificada. Su redacción es retórica y consta de 3 componentes: situación crítica, audiencia que es constreñida a la decisión y a la acción, y las obligaciones o demandas que se plantean. Parece un sermón epistolar, una obra cuyo contenido hubiese sido presentado como una homilia si Judas y sus lectores hubiesen podido encontrarse. Empieza con una salutación, empieza con una explicación del móvil de la epístola, y esta primera sección, en la que se encuentra una amonestación contra la doctrina falsa, la puedes encontrar en los versículos del 5 al 16. La carta empieza con la salutación, como hemos mencionado. Versículo 1. Judas se presenta. Judas saluda a la audiencia. Eso lo puedes encontrar en los primeros 4 versículos, pero después el mensaje de la carta, el mensaje de Judas, va directo. Versículos del 5 al 16. Carta preciosa, por cierto, que nos ha llevado varias semanas y de la cual hemos extraído mensajes muy importantes para nuestra edificación. Del versículo 5 al versículo 16 habla sobre la descripción de los falsos maestros. Del versículo 5 al versículo 7 habla del juicio pasado de los falsos maestros. Del versículo 8 al versículo 13 habla de las características actuales de los falsos maestros. Del versículo 14 al versículo 16 habla del juicio futuro de los falsos maestros. Del versículo 17 al versículo 23 habla de la defensa contra los falsos maestros. Y por último, del versículo 24 al versículo 25 habla sobre la doxología de Judas, el final, la despedida. Judas es una forma del nombre Judá. Era un nombre muy común entre los judíos del tiempo de Jesús. Por lo menos 7 individuos diferentes aparecen con ese nombre en el Nuevo Testamento.
Lucas capítulo 3, verso 30, Mateo capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, verso 3, Marcos capítulo 3, verso 19, Marcos capítulo 14, versículo 10. Damos un salto al libro de Hechos, capítulo 1, verso 16, también en el versículo 25, Lucas capítulo 6, verso 16, también en Hechos capítulo 1, verso 13, Hechos capítulo 5, verso 37, Hechos capítulo 9, versículo 11 y Hechos capítulo 15, versos del 22 al 34. El libro afirma haber sido escrito por Judas, el hermano de Jacobo. Jacobo o Santiago eran un nombre muy común también en el tiempo de Jesús. Si el autor se refiere a Jacobo, el hermano de Jesús y cabeza de la iglesia de Jerusalén, esto significaría que se trata del hermano carnal de Jesús. Algunas referencias: Gálatas capítulo 1, verso 19, Gálatas capítulo 2, versículo 9 y primera carta de Corintios capítulo 15, verso 7. Cabe recordar que Santiago, en su epístola, tampoco hace explícita su condición de hermano de Jesús. No dice en ningún momento yo hermano de Jesús. De todos modos, Judas parece haber pertenecido a ese círculo apostólico. Judas murió antes del siglo 81 después de Cristo, según los expertos, según los eruditos. El tiempo de la redacción de su carta puede fijarse por conjeturas hacia el año 75 después de Cristo. Vamos al marco histórico de la carta, que para mí esto sí que es interesante. Es probable que Judas no haya fundado las comunidades a las que escribe, pero que sí las haya visitado en sus viajes misioneros. Sea donde fuera que estas iglesias estaban ubicadas, parece evidente que eran predominantemente comunidades judeocristianas, y esto es en un contexto helenista en el Mediterráneo oriental. Judas escribe como un defensor de la fe. Los impíos no son los paganos fuera de la iglesia, sino los falsos profetas que están dentro. El que se relacionen con la fe no quiere decir que vivan en la fe. Los impíos no tienen al Espíritu. Los justos sí. El justo que hace la obra del Señor sí tiene al Espíritu. El impío permanecerá eternamente en la oscuridad de las tinieblas, pero el justo vivirá eternamente. Y al describir a sus oponentes, Judas utiliza alegorías hirientes y exhorta a los creyentes a afirmarse en las enseñanzas de los apóstoles. Nos invita a ti y a mí a que nos afirmemos en el amor de Dios. Judas nos está invitando a ti y a mí a luchar por rescatar de una destrucción cierta a los que viven engañados. Viven engañados por falsos maestros, falsas doctrinas. Las coincidencias, por ejemplo, con la segunda carta de Pedro, hay similitudes, suelen explicarse suponiendo que Judas se escribió primero. Según algunos eruditos, fue precisamente por su inclusión en la segunda carta de Pedro que Judas ejerció una influencia fuera de proporción a su tamaño. La epístola ofrece una visión singular dentro de aquellos círculos cristianos originales, quizás palestinos, en lo que los propios parientes carnales de Jesús, como Jacobo, eran líderes. Judas en esta carta constantemente nos está exhortando a ti y a mí a que tengamos cuidado, a que evitemos a esos falsos maestros que ya están dentro de la congregación, que están entre nosotros. Si somos santificados y glorificados, todo el honor y la gloria deben atribuirse a Dios y a Él solo. Como es Dios quien empieza la obra de gracia en las almas de los hombres, así es Él quien la ejecuta y la perfecciona. No confiemos en nosotros ni en nuestra cuota de gracia ya recibida, sino en Él y solo en Él. La misericordia de Dios es el manantial, es la fuente de todo lo bueno que tenemos o esperamos. Nosotros también tenemos que tener misericordia, no solo para el miserable, sino para el culpable también. Luego de la misericordia está la paz que recibimos del sentido de haber obtenido misericordia.
Judas ruega no que los cristianos se contenten con poco, sino que su alma y sus asociados puedan estar llenos de esas cosas. Mentir en favor de la verdad es malo. Castigar en nombre de la verdad no es mejor. Los que han recibido la verdad deben contender por ella como hicieron los apóstoles. Debemos defender el Evangelio. Tú y yo debemos defender el Evangelio cada día. El Evangelio, el mensaje de Jesús cada día está recibiendo ataques. Y nosotros estamos dejando que eso suceda. ¿Por miedo? Seguramente. ¿Por temor a que se nos excluya? Seguro que también. Pero Jesús ya la anunciaba. Por mi causa os van a perseguir, os van a matar, os van a meter en prisión, vais a ser castigados, azotados. Los que hemos recibido la verdad debemos contender por ella como hicieron los apóstoles, sufriendo con paciencia, no haciendo sufrir a los demás. Debemos contender eficazmente por la fe, oponiéndonos a los que la corrompen, a los que la depravan, los que se infiltran en las iglesias sin ser notados, los que reptan como serpientes. Ellos son los peores impíos, los que toman la exhortación a pecar porque la gracia de Dios abundó y aún abunda maravillosamente. Exhortar, huir de congregaciones donde no se comparte el amor de Dios. Huir de lugares donde solo se comparte la prosperidad. Huir de ciertas iglesias donde hay divisiones, donde hay apostasía. Si en una iglesia se permite ciertos ideales que van en contra de los principios bíblicos, hermano o hermana que estás escuchando este mensaje, sal de esa iglesia, sal de esa congregación. Cuídate de ser infectado por falsos maestros. Habrá un castigo temible que les será infligido a estas personas y a sus seguidores. Esto me hace pensar un poquito en la destrucción de los israelitas en el desierto. Esto demuestra que nadie debe presumir de sus privilegios. Ellos tuvieron milagros como su pan diario, pero aún así perecieron en la incredulidad. Fueron en pos de otros ídolos. Un gran número de ángeles no se agradó con los puestos que Dios les asignó, y el orgullo fue la causa principal y directa de su caída. Los ángeles caídos están reservados para el juicio del gran día, y los hombres caídos también. Con toda seguridad sucederá eso. Vendrá el juicio contra estas personas. La destrucción de Sodoma, por ejemplo, fue una advertencia a toda voz para todos, para que prestemos atención y para que huyamos de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Dios es el mismo ser puro, justo y santo, ahora que entonces. Por lo tanto, no tenemos que pecar. Si pecamos, lo que estamos haciendo es desviarnos de la voluntad de Dios, es separarnos del amor de Dios. Estos son algunos puntos que Judas en esta carta nos presenta. Pero sobre todo, el mensaje central de la carta, analizando, es sobre los falsos maestros, es sobre los falsos pastores, los falsos profetas. Ellos se corrompen y corrompen a la congregación. Es triste que los hombres que empezaron en el espíritu terminen en la carne. 2 veces muertos, podríamos decir. Ellos estuvieron muertos en su estado natural caído, pero ahora están muertos de nuevo por las pruebas evidentes de su hipocresía. Son árboles muertos. Y a los árboles muertos, ¿qué se hace con ellos? Se les echa al fuego. Los falsos maestros tienen que esperar el peor castigo en este mundo y en el venidero. Brillan, Ellos piensan que brillan en medio de una sociedad
oscura, caída, pero son estrellas errantes que caen y que luego se hunden en las tinieblas. El Señor viene pronto. ¿Y qué tiempo glorioso será? ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Estás preparado? ¿Tu familia, tu casa, tu hogar está preparada para la venida del Señor? Judas nos advierte. Nos advierte en esta carta a no dejarnos sorprender por los engañadores que surgen hoy en día en nuestra sociedad. Evitemos a este tipo de personas. Tenemos que seguir a los hombres que solo siguen a Cristo. Si seguimos a hombres que Cristo no es el centro en su vida, algo malo estamos haciendo. Por eso últimamente hay predicadores que solo se dedican a animar, a motivar, pero no te hablan de Dios, no te hablan de Jesús. Y si en una congregación no se habla de Jesús y solo se motiva a la gente, cuidado que hay un problema ahí. El mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico. Siempre se tiene que compartir sobre el amor, la verdad, pero también la condenación. Hay iglesias que no hablan del pecado, y eso es un error. Intentan taparlo. Hay que compartir del pecado, aunque suene duro. Si en una congregación hay pecados, hay que sacarlos a la luz. Como el pecado de Acán, que escondió posesiones de los pueblos enemigos cuando el Señor había dicho: destruir todo, no cojáis nada. Y Acán ocultó tesoros. Y hubo derrota, hubo maldición en el pueblo de Dios. El Señor envió maldición porque una persona y su familia estaban escondiendo tesoros. Anatema en el pueblo de Dios. Y eso también pasa en nuestra vida. Nos preguntamos: Señor, ¿por qué vienen estas situaciones a mi vida? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay bendición en lo que hago? Será porque a lo mejor hay cosas que estás practicando, que estás permitiendo, que no son agradables a Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo en la época de Judas. Estaba viendo cómo estos falsos maestros estaban metiendo en la iglesia y estaban desviando al pueblo. Los estaban corrompiendo. Me gusta cómo termina la carta de Judas porque lo hace con una alentadora doxología, con palabras de alabanza que en alguna ocasión hemos llevado a los cantos. Aunque ya hace mucho que no escucho estas letras en una canción. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así termina la carta de Judas. Dios es poderoso. Él es nuestro Salvador. Sea la gloria a Él. Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué palabras de Judas para terminar la carta, ¿verdad?